Buenos días, amigos. Estamos en una edición especial de Diálogos Republicanos a través de la plataforma de la Coordinadora Republicano para hablar en defensa de la identidad de ser mujer. A propósito del día de hoy, 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Nosotros desde esta plataforma queremos dar un punto de vista distinto al que eventualmente han estado propagando muchas corrientes ideológicas vinculadas al neomarxismo cultural, al feminismo. Nosotros queremos abordar esta fecha con un mensaje diferente. Las mujeres, la identidad de ser mujer implica también la mujer desde todas sus etapas biológicas, desde niña, adolescente, joven, hasta adulto mayor, en todas sus etapas, el alcance que ellas pueden tener como aporte a la sociedad. Pero además, partir de un punto importante, es el tema de que se respete la identidad de la mujer. Y para ello solo podemos decir una idea principal, que es: la mujer es aquella que nace con el sexo biológico femenino, no hay otra. Si eventualmente las corrientes ideológicas como la ideología de género y también el feminismo han pretendido deconstruir esta identidad, en el caso de la ideología llamando mujeres trans a los hombres que se autoperciben como mujeres, mujeres intersex y otro tipo de derivados, para pretender darles la misma categoría de mujer, debemos decir que son corrientes ideológicas que se contraponen con la corriente y lo que es la ciencia biológica, que establece que las mujeres somos aquellas que tenemos el sexo biológico femenino. ¿Y por qué eh, parecería contradictorio el tener que reafirmar esta idea? Porque justamente durante los últimos 10 o 15 años hemos venido siendo atacadas en nuestra identidad por estas corrientes ideológicas, donde espacios como los del deporte, las áreas académicas y otros, en donde habían aspectos que se evaluaban, incluso hasta concursos de belleza, donde se evaluaban nuestra condición de ser mujer y nuestras características propias, fueron invadidas por hombres que se percibían mujer con el cuento de una falsa igualdad. Para eso también es importante señalar que la igualdad ya está reconocida en la Constitución de los Estados, y en este caso la Constitución Política del Perú, donde reconoce que todos somos iguales ante la ley y que nadie puede ser discriminado por razón, en este caso, de sexo. Vamos a dar entonces en esta plataforma varios alcances, varios matices, y para ello queremos contar de primera mano con la historiadora Rosario Olivas. Ella nos va a dar un enfoque histórico, pero también su lectura de lo que ha sido la evolución del rol de la mujer en la sociedad y cómo hemos llegado hasta ahora. Si bien en algún momento, pues, la lucha feminista pretendió que hubiera la igualdad de voto, el derecho al trabajo y una serie de alcances para que la mujer se desarrolle en la sociedad, hemos visto que luego esto se degeneró en ya ideologías que odiaban al hombre, que promovían pues el rechazo hacia todo lo que significaba la figura masculina. Pero sin más preámbulo, le damos el alcance a la historiadora Rosario Olivas para que nos dé su enfoque, y luego pues, pasaremos a analizar un poco más estos alcances para ir llegando a conclusiones juntas de lo que implica ser mujer actualmente en nuestra sociedad. Buenos días, Rosario, un gusto tenerte en la plataforma de la Coordinadora Republicana y contamos con tus aportes. Te damos el pase. Sí, buenos días. Muchas gracias. Si nosotros vemos el rol de la mujer a lo largo de la historia, podemos notar que durante la época prehispánica, la mujer y el hombre tenían iguales roles, igual importancia. Incluso las sociedades andinas son sociedades en las cuales la mujer es la que hace los trueques, es decir, la comerciante. Y eso ha permanecido hasta el día de hoy, porque uno va a los mercados, generalmente son mujeres las que salen a vender los productos de la chacra, cosa que no vemos en otras sociedades, que es más bien los hombres.
Y conversando con personas mayores, ellos me decían, la mujer de las clases sociales bajas nunca han tenido problemas de trabajar. Ellas siempre han desarrollado todo tipo de trabajos. El problema del sustento ha venido a decaer, recaer en las mujeres de clase media y clase alta. La mujer que era sola o la mujer que enviudaba y no tenía recursos, dependía de un hombre, sea su hijo, un hermano, un tío, para poder hacer cualquier tipo de actividad comercial y para poder vivir. Entonces, realmente si nosotros vemos las novelas que se escribían en el siglo XIX sobre la historia de las mujeres, los hombres, en fin, diferentes novelas, nosotros podemos notar que eh, las mujeres tenían dos actividades cuando eran solas, o eran, bueno, tres, o estaban en un convento o entraban a ser dependientes de otra familia a cambio de trabajo en casa, y la tercera era prostitutas. Principalmente o dependían de un varón de la familia, una familia, o eran prostitutas. Y eso, las primeras feministas que tratan de cambiar mediante la educación. Pero ojo, hay que ver que las primeras feministas, es decir, las mujeres que se preocupan por otras mujeres, viendo la situación que desean cambiar esto, las había de todo, había muy católicas, agnósticas, por supuesto las políticas, y todas compartían esta misma preocupación de cómo dar educación a la mujer. Entonces, uno de los primeros pasos fue aprender a leer para la mayor parte, y lo segundo, las primeras salidas que tuvieron las mujeres fue la educación en ciencias económicas, que significa todo el cuidado de la casa. De modo que las personas, las mujeres de clase media o clase alta que habían perdido recursos, podían desde su casa trabajar y brindar, digamos, tener una remuneración, poder vivir, poder mantener a sus padres mayores sin salir de sus casas, haciendo labores dentro de su casa, como es el bordado, como es la confección de dulces, como es la costura. Básicamente esas eran tres actividades importantes. A nivel intelectual, realmente no sé por qué razón la mujer no era bien considerada en el siglo XIX. Lo vemos en todos los prólogos de los libros de mujeres. Al hombre le cuesta mucho poder juzgar una obra escrita por una mujer. Normalmente ellos resaltan la belleza o la cristiana, o sea, ser muy religiosa, ser muy devota o ser muy buena madre, pero normalmente les costaba mucho hacer una evaluación de la mujer, del trabajo de la mujer. Y eso creo que fue poco a poco, digamos, valorándose, cambiando. Y sin embargo, es curioso, ¿no? Que grandes intelectuales que hemos tenido no tenían palabras de elogio al trabajo
de las mujeres. Al contrario, en muchos casos existía la creencia que una mujer, si era inteligente, realmente era un fenómeno. Y, y hoy día sabemos que genéticamente existen muchas familias que son muy inteligentes. De modo natural, nacen los niños eh, que son, por ejemplo, escritores o músicos o danzantes o que tienen el cuerpo genéticamente para hacer deportes o para la danza, en fin, es algo que nace espontáneamente esta genialidad de las personas. Yo creo que al día de hoy es importante la valoración de la persona, sea hombre o sea mujer. Eh, y yo creo que eso es algo que ojalá que vaya, digamos, habiendo más aceptación, porque todavía hay muchas mujeres que tienen dificultades de poder expresarse libremente, ¿no? O ser consideradas, digamos que su obra sea valorada como con el mismo nivel de otros intelectuales. Yo creo que por ahí va la preocupación que tienen las mujeres de poder intelectualmente ser reconocidas, ¿no? Digamos que exista una igual consideración. Eh, Eso creo que es algo muy, muy Eso, importante. justamente hablaste del tema del factor educativo y el factor educativo tiene que ver con la meritocracia, el poder capacitarse, equiparse para poder estar pues con las habilidades necesarias para ejercer un puesto de trabajo o un cargo importante. En ese sentido, definitivamente la educación es un factor clave y no tanto por el tema de sexo, si es hombre o mujer, sino por la adquisición de los conocimientos y las habilidades blandas necesarias para ocupar puestos de liderazgo, ocupar puestos de gobierno o ocupar cualquier otra función que le permita desarrollar las capacidades y habilidades para las cuales justamente se preparó. Por eso es importante que esa igualdad que tanto se está pidiendo o solicitando, sea en mérito justamente a la capacitación, a la educación que ella pueda llegar a tener, ¿no? Y que el Estado también pueda brindar las condiciones para que aquellas que no tienen la situación económica requerida pueda también ser capacitada lo mejor posible y pueda entrar a un mercado competitivo laboral con mejores opciones que le permita crecer profesionalmente, pero a la vez también poder contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Y yendo un poquito más, ¿cuál es tu perspectiva respecto al rol que ahora se le pide a las mujeres como madre, como esposa, como hija, también hija que cuida a los padres adultos mayores? ¿Cuál crees que es la demanda eh, en varios aspectos que se le requiere a la mujer al mismo tiempo? Se le pide ser una buena esposa, se le pide ser una buena madre, se le pide ser una buena profesional, se le pide ser una buena hija, ¿no? Entonces, son varios roles que tienes que cumplir al mismo tiempo y distribuyendo de la mejor manera su horario, ¿no? Entonces, y al final del día muchas de ellas pues terminan realmente agotadas porque no hay un tiempo, un espacio para ellas mismas, para que ellas se cultiven, para que ellas de repente inviertan un momento de esparcimiento para ellas, para que se hagan cariño a ellas mismas, se quieran un poquito y también se den un tiempo para ellas, porque de alguna manera quizá hay la demanda de que las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, es cierto,
pero también pues nos podemos cansar, nos podemos agotar y necesitamos siempre ayudarnos entre nosotros y ayudarnos también que los hombres de la familia puedan pues también de manera complementaria ayudarnos y ser un equipo en el hogar. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a las demandas que ahora se requieren para la mujer en las diversas facetas de su vida? Bueno, lo que yo he observado más bien entre mis estudiantes y entre la gente joven es que existe una mayor colaboración entre hombres y mujeres por las labores de la casa. Eh, Se comparte mucho más eh, todo el trabajo, no es como la generación, mi generación o las generaciones de mi mamá, en la cual la mujer tenía que hacer muchas funciones y los hombres solamente trabajaban, nada más, y aportaban, su aporte era el aporte económico de su trabajo. Creo que yo creo que en la gente joven es un criterio diferente. Los matrimonios están más interesados ambos por la crianza de los hijos. Ahora, ¿cómo hacemos que exista menos feminicidios, menos problemas? Tal vez reduciendo la promoción, se puede decir promoción, porque se repite una y otra vez las noticias de mujeres maltratadas, porque eso lleva a la imitación. Estaba recordando hace muchos años que hubo un tipo de asesinato de maneras características muy propias y de repente hubieron imitadores o como que estamos viendo ahora en otro tipo de problema como es el asesinato a través de un auto para grupos en Europa. Se inició una vez y se ha continuado. Entonces, hay un fenómeno de repetición. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo en, el, el, en los medios de comunicación que estén repitiendo este hecho de los asesinatos. Yo creo que los medios de comunicación, no sé cómo se podría hacer, para que comiencen a enfocarse más bien en valores eh, resaltar, ¿no? La familia, resaltar el arte, la música, la danza, Los porque valores cívicos también. sí, los valores cívicos, ¿no? Entonces, de ese modo puedan servir como de ejemplo. Yo pertenezco a una generación en la cual leíamos muchísimo estas historietas de vidas ilustres y todos los niños queríamos y niñas queríamos ser como esos personajes, eran nuestros héroes. Entonces, tal vez por allí habría un trabajo que realizar, ¿no? A De propósito impulsar justamente de lo tu positivo. comentario, claro, claro. A propósito justamente de tu comentario, el tema del feminicidio es un tema muy importante que traes a colación, porque el feminicidio, un poco doy la perspectiva legal, ha sido una figura, un tipo penal ideológico. ¿Por qué? Porque la figura correcta es el homicidio. El homicidio es cuando matas a un ser humano, ya sea de modalidad en el tipo básico o agravado. Entonces, el feminicidio contempla la posibilidad de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, pero creo que yendo a las causas en sí del asesinato o del homicidio de una mujer, proviene de la violencia intrafamiliar. Entonces, creo que
un hombre no mata a una mujer por el hecho de ser mujer, la mata porque es violento, porque tiene esta cultura machista, porque tiene esos patrones aprendidos de que vio a su padre o a su abuela ¿no? A generaciones anteriores siendo violentos. Entonces, este tema de la violencia o del homicidio es un tema evidentemente de una salud mental que no fue atendida oportunamente y deriva en estos hechos lamentables. Entonces, eso es importante mencionarlo porque se ha construido toda una industria en base a esta figura del tipo penal que tiene carga ideológica. Y acá lo importante es defender la vida humana, ya sea del concebido o del hombre, de la mujer, independientemente del sexo biológico, porque justamente la Constitución habla de la igualdad ante la ley, tanto de hombre como mujer, sin discriminación de sexos. Así que tiene que ir en todos los niveles, en todos los niveles. Si en algún momento antes la mujer no tuvo acceso al derecho al voto o a la educación o a otros alcances para que desarrolle su plenitud como ser humano, creo que ahora es importante que como sociedad, como país, como nación y como cultura también, hablando de Iberoamérica, podamos reafirmar cuál es el rol que como mujeres nos toca desarrollar actualmente. Por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Tenemos históricamente, podemos citar a las mujeres que acompañaron a los soldados en la guerra con Chile, por ejemplo. Las mujeres que las llamaron despectivamente las rabonas, y no, así lo llamaron los chilenos, y en realidad no tendrían por qué haber pasado la historia así, sino más bien como mujeres, hermanas, madres, esposas, que acompañaban justamente para asistir a los soldados, dándoles sus alimentos, curando sus heridas, porque obviamente sabían que si se iban, pues morían en el camino, sin ninguna atención. Entonces ellos iban cuidando a sus familiares y dándole pues todo el soporte. Y aprovecho justamente también la oportunidad porque eso ahora, si vemos a las Fuerzas Armadas y policiales, cuando asignan a un militar a un determinado lugar del país o a un policía, se va él con la esposa, los hijos, es toda la familia que se ve, digamos, afectada en su círculo en donde está viviendo, donde va a estudiar. Entonces, ellas también hacen un sacrificio al acompañar a sus esposos a donde el Estado las envíe como parte de su servicio patriota. Entonces creo que también tiene que haber un reconocimiento para aquellas mujeres, no solo las que trabajan o se dedican específicamente al hogar, a criar y a formar a sus hijos, sino también a esas mujeres esposas de militares, policías que los han acompañado en la lucha, más que todo contra el terrorismo, ahora también en sus labores, y cuántas de ellas quedaron viudas, cuántas de ellas quedaron huérfanas en esta lucha de la insanía, contra la insanía terrorista. Así que hay mucho reconocimiento por hacer de las mujeres peruanas, querida Rosario, y yo creo que así como tú señalas, que hubieron en tu época revistas en donde habían personajes ilustres a quienes imitar, creo que ahora también tenemos que rescatar eso. ¿A quiénes podemos imitar las mujeres? ¿A quiénes podemos, y más allá de las mujeres, todos los patriotas, aquellos que amamos nuestra patria y queremos que el Perú se desarrolle? ¿Quiénes serían nuestros referentes? Por ejemplo, yo podría citar a un héroe que a mi criterio pues dio mucho por el país y que es un claro ejemplo de luchar hasta el final por la vida de los compatriotas y dar un ejemplo de heroicidad, el almirante Luis Gianpietri, por ejemplo, ¿no? Cuando fue él un personaje importante dentro de la embajada de Japón para ayudar a rescatar a los rehenes, también la lucha que hizo desde su servicio activo en la Marina, ¿no? Y luego el legado, como él cuenta en un libro
que él tiene, Rehenes por Siempre, cómo fue su experiencia, cómo sobrevivieron. Entre ellos también está el general Marco Miyachiro, que ahora lo tenemos con vida y también es un gran ejemplo de la lucha. Entonces, dentro de nuestra sociedad, tanto hombres como mujeres, creo yo que tenemos que ver quiénes son referentes que aporten al desarrollo de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros valores. Y en ese sentido, quiero preguntarte para ti, ¿a quiénes podrías mencionar como grandes ejemplos que podemos imitar en nuestra sociedad actualmente? Yo creo que es una combinación de personalidad con el objetivo de vida que al final ha resultado en una obra que beneficia a todos los peruanos, con su ejemplo de vida y de trabajo o de aporte intelectual. Y yo creo que en cada profesión siempre existe alguna persona, alguna mujer que se ha destacado, ¿no? Particularmente en el campo de la historia tuve la oportunidad de conocer a María Rostorowski y a Ella Dunbar Temple, dos grandes historiadoras, y me encantaba, me fascinaba conversar con ellas. Pero no solamente era por su capacidad intelectual al escribir magníficos libros, al aportar una metodología de investigación realmente asombrosa, intelectualmente brillantes, sino también a nivel personal, porque eran personas correctas, eran personas simpáticas, agradables, con muy buen sentido del humor. Entonces, la intelectualidad no está reñida con, incluso con las actividades del hogar, porque Marita Ujú. Rostorowski era una extraordinaria cocinera y me pasaba muy buenas recetas. Entonces, hay otras intelectuales que les gusta la jardinería o viajar, en fin. Entonces, yo creo que ese es el aspecto, volver a humanizar nuestra sociedad. Y yo creo que ahí el rol fundamental puede ser en una sociedad en la cual hay muchas familias rotas, puede ser la incorporación a las actividades sociales, como por ejemplo he visto en el caso de los negritos de Huánuco, ¿no? Los negritos de Huánuco son unos danzantes que practican durante todo el año están danzando y tienen un código de ética, no puede pertenecer cualquier persona. Igual existen en otros grupos eh, los que bailan o los gimnastas ensayan 8 horas diarias. En fin, es un esfuerzo. ¿Por qué están ahí? Porque están rodeadas de un medio de personas positivas y por otro lado tienen objetivos de poder cumplir sus metas, destacar dentro de lo que genéticamente tienen habilidades. Entonces, yo creo que nuestra sociedad se le debe dar más difusión a este tipo de actividades que Sí. puedan, eh, si tú tuviste, bueno, tuviste una desgracia, la desgracia de tener una familia que se peleaba, ¿no? Pero tú puedes cambiar tu vida y puedes Así es. rodearte de personas más positivas. Entonces eso hay que fomentarlo. Yo creo que en eso sería ideal el rol de las municipalidades, el rol de los colegios, las universidades, el mismo gobierno. Ujú. Sí, es muy importante lo que dices porque efectivamente tanto en los medios de comunicación, en los gobiernos locales, regionales, aún en el gobierno más que todo ejecutivo, en la parte del poder ejecutivo, a través de las instituciones competentes, el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura.
¿no? El Ministerio de la Mujer, el Desarrollo e Inclusión Social y otros que por sus funciones coexisten y que incluso a mi criterio deberían fusionarse. Creo que tenemos que enfocarnos en qué cosa estamos construyendo para nuestra sociedad, cómo podemos construir desde las decisiones que ahora tomemos el futuro, el presente y el futuro de nuestra nación. Y en eso es muy importante que retomemos el valor histórico que la mujer ha tenido en el desarrollo de nuestra cultura, ¿no? De nuestros principios, nuestros valores, y de aquí para adelante también asumir un rol mucho más comprometido con el desarrollo cultural, político, económico de nuestro país. Yo te agradezco, Rosario, tus aportes. ¿Y cuál sería tu mensaje para las generaciones de jóvenes que ahora nos están escuchando? ¿Cuál sería tu mensaje para esta proyección que podemos tener las mujeres de cara al 2026 o ya transcurriendo este año? ¿Cuál sería el enfoque que le darías en este caso? Yo creo que la mujer necesita tener confianza en lo que hace, seguir sus intuiciones. Bueno, es para el hombre y para la mujer. Seguir Ujú. sus intuiciones para por dónde puede ir yendo su familia, su vida, por qué camino seguir, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y tener fe en lo que uno hace cuando es algo correcto, cuando es algo de bien. Eh, yo creo que las personas necesitan no, no juzgarse tan duramente a sí mismos. Creo que Ujú. por ahí va mi consejo para las nuevas generaciones, Y porque ella, los jóvenes muchas veces son inseguros de realmente cuál es su valor porque nadie les dice, oye, tú eres muy bueno en esto. A veces le dicen, pero es sobredimensionado, pero realmente el joven valioso a veces, muchas veces no se da cuenta de que lo que hace es muy importante o muy valioso. Entonces, ¿y cómo poder hacer si no tienes quien te lo diga? Pues confiar en uno mismo. hay algo muy importante que el mensaje que nos has dado respecto a que si, bueno, viviste una etapa, una niñez con violencia o viviste una adolescencia difícil, pues tú mismo ya en tu edad ya más de joven o de adulto puedes ir, cambiar ese enfoque, esa historia que tuviste y asumir pues el rol o la responsabilidad de construir una nueva etapa en tu vida y de aquí para adelante pues mejorar en varios aspectos, ¿no? Porque muchas veces dicen que los padres dan lo que tienen y a veces ellos también no recibieron todo ese soporte necesario para tener toda la inteligencia emocional del caso. Sin embargo, creo que todos también tenemos la responsabilidad de construir nuestra propia historia y de crecer como seres humanos y en este caso, a mérito de honrar el Día de la Mujer, creo que como peruanas tenemos la responsabilidad histórica también de construir con mensajes positivos a nuestra sociedad. Creo que tenemos que concientizarnos en volver a afianzar la cultura de lo que son nuestros principios, nuestros valores, la defensa de la vida, de la familia, de la patria, los valores patrios, todo lo que implica pues nuestra identidad cultural con la que fuimos criados y que por cuestiones ideológicas ha pretendido ser relativizado, ninguneado, dejado de lado. Sin embargo, hoy también creo que podemos tomar una responsabilidad, un compromiso histórico de retomar los cauces y de volver a consolidar los cimientos que hicieron de nosotros una gran nación y que también nos den las bases para construir una nueva etapa en la historia de nuestro país y del enfoque que como mujeres podemos dar para el desarrollo de básicamente toda nuestra cultura y más que todo en América Latina. Rosario, muchas gracias por tu participación en este conversatorio y esperamos pues seguir contribuyendo
con más aportes tuyos y de las mujeres que nos acompañen en este caminar. Muchas gracias. Continuando con el segundo bloque de diálogos republicanos a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana y más de 49 repetidoras a nivel nacional, como por ejemplo el canal VHTV. Continuamos con el segundo bloque con Paola Alfaro. Ella es ingeniera forestal con más de 20 años de experiencia en temas de gestión pública del sector público y actualmente es conductora del programa Que Leo a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana y BHTV. Ella nos va a seguir exponiendo sus alcances justamente a razón del tema en defensa de la identidad de ser mujer en este segundo bloque a mérito de justamente conmemorar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Paola, un gusto tenerte en esta plataforma. Te damos el pase para que nos puedas dar tus alcances. Hola Mariela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme en primer lugar a celebrar un día que nos enorgullece, yo creo, ¿no? Y lo primero que quería decirte en realidad es que me encanta el título del programa, En defensa de la identidad de ser mujer, porque creo que es necesario en estos tiempos, ¿no? Ahora que vivimos una supuesta inclusión y progreso, en realidad es justamente este concepto el que está siendo atacado, yo creo, ¿no? Y hay que recordar que ser mujer no es una etiqueta o un concepto vacío, eso es una realidad biológica, cultural y además histórica, que además es clave para la estabilidad de nuestras sociedades. Entonces no es pues un concepto ambiguo, ¿no es cierto?, que puede pintar de mil colores según nuestro estado de ánimo, ¿no? Sino es una Sí. naturaleza propia que en verdad nos distingue del hombre y nos da un rol clarísimo. Ujú. Por desgracia, últimamente movimientos como el feminismo radical, como la ideología de género, como las agendas globalistas incluso, han querido como desdibujar lo que significa ser mujer y usarnos como un instrumento de la lucha ideológica que llevan ellos, ¿no? El wokismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Utiliza a la mujer, yo creo, en ese sentido, porque la pone en el papel de oprimida, ¿no? Y el hombre que es el opresor, ¿no? Generando, produciendo este famoso patriarcado o heteropatriarcado, no sé, estas palabras tan largas y medias guachafonas que les gusta usar a ellos, ¿no es cierto? Mm. Entonces, finalmente terminamos siendo usadas para ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya vayamos por partes, empecemos, por ejemplo, por este feminismo radical, ¿no? Al comienzo, pues el feminismo yo creo que sí luchó por los derechos legítimos de la mujer, cosas que no teníamos, como el derecho a la educación, el derecho al voto, ¿no es cierto? Pero luego lamentablemente eso empezó a cambiar. Y vaya que cambió, digo yo. ¿Qué dirían esas verdaderas luchadoras feministas del pasado si vieran cómo ahora esta ideología feminista se niega a reconocer esa identidad femenina y lo único que se dedica es a luchar, en una lucha constante contra el hombre, ¿no es cierto? Una pelea constante que parece que siempre tuviera que Mm. existir. Y como consecuencia se induce al rechazo a la maternidad, a la formación de una familia, a la complementariedad con el hombre y del hombre con la mujer, ¿no? Tan importante. Y en lugar de ello, pues en lugar de celebrar las diferencias, ellos quieren eh, igualar todo y destruir en realidad lo que significa ser mujer. Y además esto crea resentimientos. Y como consecuencia de eso y de otras cosas, yo creo que se impulsan estas políticas de privilegio tan absurdas como las cuotas de género, ¿no? Que yo creo que en realidad lo que hacen es subestimar la capacidad de la mujer, crean una falsa impresión de que necesitamos ser favorecidas o protegidas y terminan perjudicándonos porque ponen en duda nuestros logros, ¿no? Yo ahí siempre pongo el ejemplo personal de la carrera que yo he seguido, ¿no es cierto? Yo soy ingeniero forestal y en un inicio, pues hace muchos años, cuando se creó esta carrera sobre todo, esa era considerada una carrera de hombres, pues, ¿no? Eran los rudos forestales que se metían al monte con la motosierra y no sé qué. Pero nunca se me ocurriría que a la Universidad Agraria o a la Facultad de Forestales se le ocurriera poner cuotas de género para que empezaran a haber mujeres en esta carrera. Y sin embargo, sin ayuda de cuotitas, empezaron a haber mujeres. Cuando yo ingresé, ya éramos la mitad, miti miti, mujeres y hombres. Y hoy día creo que ya hay hasta más mujeres en la facultad. De hecho, la decana es mujer.
de la Facultad de Forestales de la Agraria, ¿no? Sin necesidad de cuotas. Por cierto, muchos saludos a todas mis amigas rudas frutales, que seguramente nos verán en algún momento, ¿no? Entonces no hay necesidad de ese tipo de cosas. Las mujeres que realmente dejaron huella en la historia no necesitaron de cuotas. Esa es la verdad, Ujú, ¿no? ujú, Y bueno, dejando ahí el feminismo, otro ataque grave, yo creo, a la identidad femenina es la ideología de género, ¿no? El movimientos como el LGTBI y demás letras que cada vez aumentan más, ¿no? Que lo que nos dicen, pues, es que no necesariamente nacemos mujeres, sino que si se te antoja, si te sientes, tú puedes ser mujer y elegir lo que quieras, ¿no? Finalmente el sexo biológico no importa. Entonces, ¿a qué nos conduce eso? A que los hombres que se sienten mujeres puedan, pues, competir con las mujeres verdaderas en los deportes o usar los baños, donde entramos con nuestras niñas, ¿no es cierto? ¿No? ujú, Ya recordaremos seguramente el escándalo del aeropuerto, y que ujú, hasta ahora tienen ahí unos mensajitos medio raros en el baño, ¿ah? O sea, no es que los hayan quitado, ¿no? Entonces, este tipo de hombres que se creen mujeres pueden hasta ser nombrados mujeres del año y cosas por el estilo, ¿no? Con lo cual, pues se pone todo en duda. Y finalmente, ¿cómo definir ahora lo que significa ser una mujer si todo se pone en duda, ¿no? Y lo peor de todo es que estos movimientos lo que buscan, en primer lugar, yo creo, es invadir nuestros espacios más vulnerables, que son las instituciones educativas, donde están nuestros niños que finalmente todavía están creciendo y no tienen plena conciencia de las diferencias, y entran estas personas y los confunden. Los confunden y ujú, finalmente, si no naciste mujer, pero te sientes mujer, pues no importa, te volvemos mujer, ¿no? ujú. O te volvemos hombre, dejas de ser mujer, no importa. Total, todo se puede. Y al final, pues cuando realmente les llega la madurez a estos niños, oh desgracia, cómo revertimos todos esos procesos a los que los han inducido, ¿no? Entonces, Ujú. incluso si queremos ir más allá para entender de repente la raíz de todo y los objetivos que hay detrás de esto, o por lo menos algunos de ellos, justo estoy leyendo ahorita el último libro de Agustín Laje, Globalismo, y ahí él nos explica de forma muy clara cómo toda esta ideología de género, el feminismo, el movimiento LGTBI y en general el wokismo, el progresismo, cómo son parte de una estrategia mucho mayor para debilitar la estructura social de nuestra sociedad, para atomizar la sociedad, de modo que la persona se vuelva en contra de todos sus grupos de pertenencia, y que se destruya todo y al final no quede nada en pie. ¿Y todo para qué? Para destruir las bases del Estado, de los Estados-nación, para que se pierda soberanía y para que los Estados se conviertan simplemente en intermediarios de entidades globales más grandes cuyos miembros nadie ha elegido, por cierto, ¿no? Como los organismos multilaterales, las ONGs y demás, ¿no? Entonces, finalmente, hay que ver qué intereses hay detrás de estos movimientos, ¿no es cierto? Generalmente uno los descubre cuando empieza a seguir el dinero, ¿no? Show me the money, como dice Jerry Maguire, y ahí es donde uno puede Ujú. ver, ah, claro, o sea, de ahí viene el financiamiento porque el interés viene por ahí, ¿no? Entonces eso nos lleva, creo, a querer estar alertas para poder combatir todo este tipo de movimientos que nos hacen daño y que finalmente desvirtúan lo que es la mujer y con ello lo que es la familia y lo que es la sociedad. Así es, así es. Mira, Paulita, justamente hemos destacado un poco los alcances que nos has dado y hay un tema muy importante que señalar. En principio, ¿no? ¿Por qué el título en defensa de la identidad de ser mujer? Justamente porque hemos estado siendo las mujeres atacadas desde la raíz misma de nuestra identidad, justamente para destruir o deconstruir nuestra identidad propia de ser mujer. Ser mujer implica ser biológicamente mujer, no hay otra definición. Sin embargo, cuando se aprueba hace unos años aquí en Perú la ley de igualdad de oportunidades, hablan de una serie de alcances en donde ponen categorías absurdas como mujeres es su diversidad en la parte del glosario, en definición, ¿no? Ponen mujeres y su diversidad. Dos puntos, mujeres trans, intersex, lesbianas, afroperuanas, una serie de alcances. Entonces, te vas al término propio, mujeres trans. Perdón, aquí hay hombres o mujeres, no hay mujeres con 80 definiciones. Entonces, partiendo de Exacto. ahí, creo que es importante que hoy, en esta fecha del Día de la Mujer,
hablemos realmente qué es lo que es ser mujer, no respondiendo a una agenda feminista, a una agenda globalista, como bien lo ha citado, porque ese tema va más allá de una simple ideología, ¿no? Justamente es todo un plan integral globalista para destruirnos como sociedad y el rol que cumplen el hombre y la mujer para formar un hogar, desarrollar la creación de familias, de hijos con identidad propia, con una estructura sólida. Entonces, si partimos de la raíz que es la familia, entonces, evidentemente, nuestro enfoque tiene que estar, como bien lo has dicho, en el papel de los niños, de cuál es su identidad, su formación personal, su formación cultural, sus raíces, ¿no? El ser parte de una familia en donde el padre y la madre cumplan diversos roles complementarios, porque no es que, como esa frase que dice, ¿no? Yo soy padre y madre. Creo que ahí las mujeres muchas de ellas que han criado solas a sus hijas están dando un término incorrecto. Si bien efectivamente el término de un padre, una función principal es ser proveedor y de la madre brindar afecto, amor, tradicionalmente hablando, en la actualidad ambos padres muchas veces trabajan y aquel hombre que se ha excluido de esa función tan importante de dar amor, de criar a sus hijos y además de ser proveedor, no tiene por qué afectar en el hecho de que una mujer sea efectivamente la madre como tal y cría a sus Ujú. hijos y que, bueno, en ausencia del papá, de todo lo mejor de ella para criar a sus hijos. Pero ni una mujer va a reemplazar a un hombre, ni un hombre va a reemplazar a la mujer en la crianza de los hijos. Muchas veces por las circunstancias uno tiene que adaptarse a si está papá o mamá, pero el hecho es que la mujer con su rol cumple una función específica justamente de fortalecer los lazos afectivos, de amor, de cariño y afecto dentro del hogar. Y el padre da la fortaleza, la seguridad, la estabilidad. Entonces se complementan. Ahora, en esta oportunidad, más bien, si hay a alguien que tenemos que darles reconocimiento, es esas mujeres luchadoras que se encontraron en una situación en la que tenían que ser, digamos, proveedoras y además dar formación, digamos, esa guía integral a sus hijos, no solamente la parte emocional, sino espiritual, en todo lo que implica ser, asumir el compromiso de padre, desde que están en nuestro vientre hasta el último momento en que Dios nos llama a su presencia, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, también es muy importante lo que has mencionado respecto a que muchas mujeres que han pasado quizá por situaciones de niñas en donde han tenido resentimiento con sus padres o una serie de conflictos internos, han sido captadas por el movimiento feminista, ¿no? Entonces, en búsqueda de esa identidad o de pertenecer a un grupo, han sido agrupadas y usadas por este movimiento con fines políticos. Ellas han sido peones políticas de un movimiento que lo único que quería era instrumentalizarlas para cumplir ciertas agendas. Como bien lo has dicho, todas estas agendas no eran gratis, venían con fondos provenientes de ONGs, de organismos internacionales para ponernos justamente la agenda en cada país y pues ir deconstruyendo nuestra cultura. Hemos visto ya públicamente y de hecho que van a seguir saliendo más cosas como USAID en la administración de Biden, ¿no? Y de otras, seguro que también de Obama y todos estos gobiernos demócratas, venían pues imponiéndonos agendas culturales, ¿no? Agendas de la ideología de género, el tema del aborto, el tema del feminismo, una serie de alcances para que nuestra sociedad asuma eso como parte de, y como cómplices se encontraban a funcionarios, medios de comunicación, todo un engranaje capaz y dispuesto para, digamos, enrolarse en un fin básico, que es, tú me das un dinero y yo cumplo la agenda que tú quieras que yo diga, ¿no? Y que promueva y que inocule a la educación, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Así que eso también es un tema muy Ujú. importante que ha citado y
también este tema de crear pues el feminismo lo que hace es crear este odio, este resentimiento con el hombre, pero ¿por qué? Porque como el marxismo, el feminismo es parte de del marxismo cultural y el marxismo tiene como fondo justamente promover las Ver las contradicciones, contradicciones. la división, porque es parte de su ADN, ¿no? Si es que sin conflictos no Sin existe conflictos no marxismo existe y racismo. sin marxismo no existe feminismo, entonces Ujú. este, la raíz es lo que nutre al feminismo, el odio, la confrontación con el hombre, el decir pues que el hecho de que una mujer esté en una relación de amor, de afecto con un hombre formando un hogar y es una dominación heteropatriarcal, igual el tema de tener hijos, inclusive hay ya teorías más descabelladas hay un odio hacia el miembro viril, ¿no? Porque simplemente lo constituyen como un instrumento de dominación. Opresor. Increíble. Pero, o sea, lo que da risa en muchas mujeres que justamente no han tenido formación familiar, cultural, ¿no? Que han tenido las columnas sólidas de esa formación integral, es que en ellas sí ha calado, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante que citar. Ahora, también hablamos de la meritocracia que tú justamente nos hablabas de las cuotas de género. Nosotras tenemos esta posición más que pro familia, tenemos esta posición ciudadana que va de acuerdo a nuestra constitución, que señala que hay igualdad, igualdad de hombres y mujeres. Y bajo esa premisa, cualquier norma que sea de inferior rango deviene inconstitucional, porque si la constitución nos habla de igualdad, no puedes pues crear normas que aludan a las cuotas de género, que porque eres mujer ya puedes acceder a un puesto, inclusive en cargos de elección popular, porque para tú calificar a un puesto tienen que evaluar tus cualidades personales, profesionales y que seas apta e Ujú. idónea para el puesto. Hemos visto cómo en el sector público gente, por ejemplo, en el gobierno de Castillo, y no sé si ahora asumo que también habrán quedado rezagos, en donde solamente ocupaban puestos por alguna conexión, por algún tema de la cuota de género, por cualquier otra condición que no sea la de que efectivamente estés capacitado para el puesto. Y vemos los desastres pues que se han dado en ciertas instituciones. Entonces, Ujú. poner a una persona que no está capacitada para un cargo también es luchar contra los intereses del país, es destruirlo por dentro, porque obviamente pones a personas no idóneas a tomar decisiones que al final pueden causar daño a la estructura del país y generar millones de pérdidas, obviamente en recursos que pueden ser usados de la mejor manera para el desarrollo del país. Entonces eso también tiene muchas implicancias a lo que tú comentabas. También el tema de lo que ya hemos venido hablando, el tema de la ideología de género, el movimiento LGTBI, pues que promovía pues que los hombres que se autoperciban como mujer sean llamadas mujeres trans y que aludan a competiciones deportivas y a otros aspectos pues en las que eran campos netamente creados para que haya competencia de mujeres, inclusive en los concursos de bellezas, que ya fue una cosa horrorosa, ver a un hombre, por ejemplo, la Miss España, ¿no? Disfrazada de mujer y haciendo pues que le elijan simplemente por un tema ideológico. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde puedes tú llegar a relativizar la identidad de una Ujú. mujer? ¿Hasta dónde pretendes cuestionar todo lo que es, digamos, establecido biológicamente por la ciencia que es verificable, demostrable, es que no admite prueba en contrario. La ciencia en sí, como la biología, establece algo irrefutable, ¿no? El tema del sexo biológico. Entonces, por debajo de ellas, cualquier ideología, cualquier corriente política que pretenda vendernos otra cara y la historia es una mentira. Entonces, a través de esta plataforma, Totalmente. justamente contigo, que estamos compartiendo, y también con la autora, la historiadora, podemos ver cómo es que estamos trabajando para dar, digamos, el alcance correcto a todas las mujeres que hoy nos ven a través de esta plataforma y que el día de hoy no solo sea un día para celebrar el papel de la mujer en la sociedad, sino también
que ahora tenemos un enemigo mayor, un enemigo que pretende destruir nuestra identidad propia y nuestro papel en la historia, de todo lo que podemos aportar siendo exactamente lo que somos. No nos tenían que agregar nada ni dar privilegios de nada, porque nosotras de por sí somos valiosas, somos únicas en nuestra esencia misma, y eso es lo que creo que tenemos que destacar hoy, nuestra esencia de ser mujer, lo que podemos aportar a nuestros hijos, a la sociedad como profesionales, como miembros activos del Perú en este caso y del mundo. Creo que hay un papel irrenunciable que nosotros a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana y de espacios como este podemos señalar. La historia hoy nos demanda justamente asumir un rol más activo en decir la verdad, en luchar contra aquella mentira que nos han querido imponer, y desde tu espacio, del mío, a través de esta plataforma, podemos decirle a las mujeres que no crean en las mentiras del feminismo, de la ideología de género, que se instruyan también, y acá aprovecho para destacar tu espacio en ¿Qué leo? Porque tenemos que leer, pues Genial. señores, tenemos que leer, Exacto. amigas que nos están viendo, por Sí, favor. La base, como decía la misma Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y qué importante es leer, qué importante es poder ilustrarse para poder compartir en espacios como estos y poder seguir abriendo la mente de más mujeres que sigan el camino de la luz, porque solo conociendo la verdad de la luz podemos ser libres, como dice la exacto, Biblia también. Así que te doy el pase para exacto. tus conclusiones finales y poder seguir aportando un poco más al conocimiento y a la cultura de las mujeres peruanas. Muchas gracias, Mariela, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y bueno, frente a tanto ataque, ¿verdad? Porque es un ataque global. Creo que el mensaje es no dejarnos engañar por quienes muchas veces dominan incluso los medios de comunicación y nos venden todo esto como algo bueno, como algo correcto. También por las entidades de los gobiernos, sobre todo aquellos que están más cerca de convertirse en estos estados proxy o intermediarios, ¿no es cierto? En la mañana escuchaba una entrevista a Miklos Lukács y él decía que dentro de la región solamente Paraguay y Perú están hasta cierto punto resistiendo a todas estas ideologías de género, ¿no? Finalmente, de género y de toda esta agenda globalista, ¿no? Finalmente en el Perú, de alguna forma, yo creo que Dios nos ha bendecido y nos está protegiendo hasta cierto punto de todo esto, ¿no? A diferencia de países como Argentina, como Colombia, ¿no? O Como España México, también. España, ¿no? Sí. En México, pues pobres machos mexicanos los están obligando a deconstruir su masculinidad, ¿no? Porque si no, la mamá Sheinbaum les va a poner en su sitio, pues, ¿no? Entonces la situación así está terrible, ¿no? Y nos están robando todas esas cosas. Frente a eso creo que nos toca ser fuertes, estar unidos, defender esa identidad femenina que no es un capricho ni una postura política, pues, ¿no? Yo creo que si permitimos que nos roben eso, vamos a perder mucho más que un debate ideológico, vamos a perder el fundamento mismo de nuestra civilización. Muchas gracias, Paola, por tu participación Gracias a ti. y seguiremos contando con estas conclusiones que son tan importantes para que a través de este espacio esto sirva como un material de cultura, un material de difusión para que nuestra sociedad se ilustre y sigamos comprometidas con la defensa de la identidad de ser mujer. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Bueno, y esto es, llegamos al final del conversatorio, de ese conversatorio tan importante en la defensa de de la identidad de ser mujer. Y aquí queremos tomar varias reflexiones importantes. Primero, que somos valiosas, somos únicas, somos importantes por nuestra identidad, por el hecho solo de ser mujer, las mujeres, aquellas que somos biológicamente mujeres y dejando al margen cualquier definición ideológica que pretenda atacar nuestra identidad. Nuestro compromiso hoy es luchar contra todo aquello que pretenda atacar nuestra identidad, nuestro rol femenino en la sociedad, en nuestros hogares, en nuestras casas, también en el aporte que tenemos que hacer en el campo profesional, cultural, político. Nosotros, en nuestras manos está
el compromiso para poder sacar a nuestro país adelante. ¿Pero cómo? Aportando nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, y también transmitiendo eso a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nuestro compromiso también es formarlos, es educarlos en retomar esos principios, esos valores, esa identidad que de alguna manera ha querido ser destruida por el neomarxismo, el feminismo, la ideología de género y otras corrientes globalistas que han pretendido destruir la cultura peruana. Creo que hoy, más que nunca, tenemos que enfocarnos en formarnos, en estudiar, en equiparnos y capacitarnos para poder contribuir a nuestra nación y al desarrollo de nuestra patria. Finalmente, queremos a través de esta plataforma reconocer a todas las mujeres peruanas que han contribuido al desarrollo de nuestra patria históricamente a lo largo de nuestra vida republicana y también en la época inclusive pre-incaica e incaica. Creo que todas tenemos un valor importante que ha contribuido a lo que ahora somos como nación. Sin embargo, también tenemos que ser una autocrítica para poder enmendar aquellas cosas que deben mejorar por el bien de nosotras mismas, de nuestro país y de nuestra sociedad. Así que les agradecemos desde la plataforma de la Coordinadora Republicana el haber participado en este espacio y de seguir difundiendo cada vez más la importancia de defender nuestra identidad como mujeres, de nuestro rol en la sociedad, pero además también nuestro compromiso cívico ciudadano para que aquellos valores en los cuales fuimos formados permanezcan y crezcan y puedan guiar el futuro y el norte de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos despedimos de este espacio.